A dos voces, los discursos de Cristina y Macri, tema central de la columna Un Mundo en Crisis. Fabián Harari, ¿cómo va la cosa? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, Se un escucha título bien, ¿no? sugestivo, sí, se escucha perfecto. Título más que sugestivo. Sí, claro, porque la verdad que, bueno, en esta semana pasaron varias cosas. No hay que dejar de hacer mención a la marcha del 24 de marzo y todas las repercusiones, pero queda claro que Macri salió a marcar la cancha, con el libro, con la presentación y con las entrevistas que salió a dar por todos lados y con las frases que tiró. Sí. Así que es interesante empezar a desmenuzar. Yo me quedé con algunas cuestiones, dos o tres. La primera es el tema del gradualismo. Cuando le preguntaron por el gradualismo, que todo el mundo le preguntó, él dijo que si él asume en el 2023 no va a necesitar el gradualismo. ¿Por qué? Porque la crisis va a ser el ajuste de alguna forma. Él dijo, con esa crisis vamos a aprender. Él dijo, hasta el 2015 éramos asintomáticos, teníamos el coronavirus y éramos asintomáticos, no sabíamos que estábamos quebrados, o por lo menos la gente no lo entendía, yo no se lo podía hacer entender, y entonces tuve que ser gradualista. Bueno, lo que él aspira es clarísimo, aspira a que la economía haga el ajuste y él después vendrá con las medidas que hagan falta. Es decir, hay un punto en el cual él no está abjurando el gradualismo. Simplemente lo que está diciendo, está esperando que la economía haga todo el trabajo sucio. Y en ese sentido no se diferencia mucho de Alberto y Cristina. Es decir, ellos no se van a poner a hacer el ajuste, están esperando que la situación estalle y la economía haga lo suyo. Después otra cuestión es cómo se posiciona él dentro de Juntos por el Cambio. Porque él salió porque Alberto viene muy mal en las encuestas. A esta altura del año, o por abril, mayo, él estaba en el 80% de aceptación, ahora está, según las últimas encuestas de varias provincias, está en el 37%, es decir, cayó muchísimo. Y uno calcula que pase lo que pase va a seguir cayendo, ya sea porque el gobierno le vaya mal, o ya sea porque Cristina lo vaya desplazando. Entonces, si ya sea por una o por otra, es decir, ya sea por, por mal administrador, ya sea por inútil, va a ir perdiendo en las encuestas. Eso vamos a ir también. Pero con esta baja de Alberto Fernández, con este descontento con el gobierno, evidentemente en la oposición empiezan a medirse. Y quien estaba picando en punta, sin ninguna duda, era Rodríguez Larreta, pero quien estaba picando en punta en el espacio de Macri era Patricia Bullrich, es decir, halcones y palomas. Digamos, él no estaba ya ni en halcones ni en palomas. Por lo tanto, tuvo que salir al ruedo. Y tuvo que salir al ruedo porque si no, obviamente, pasa a ser un cadáver político. ¿Y cómo salió al ruedo? Bueno, salió al ruedo mostrando los dientes. Es decir, él dice, cuando le preguntan por la grieta, dice, la grieta son valores. Y que él no puede sentarse a dialogar cuánta gente queda libre y cuántos no. Esto es muy interesante, porque hacia adentro de Cambiemos está criticando a Larreta, pero también a todo el bloque de Juntos por el Cambio que venía negociando con el kirchnerismo y con el masismo la cuestión de la justicia en el Consejo de la Magistratura, donde el kirchnerismo no llegaba a los 2/3 y a través de Recondo, quien era el operador de Cambiemos, se llegaba a los 2/3 con también Graciela Camaño. Entonces, se estaba, esa posición de Macri está criticando, está tratando de dinamitar esos acuerdos a los que se estaba llegando y esos acuerdos a los que se estaba pensando una especie de solución colombiana al problema de la corrupción. Recordemos, la solución colombiana es una especie de solución alfonsinista, es decir,
La idea, bueno, se juzga a una cúpula, se juzgan a 5 o 6 y al resto se los libera. Ujú. Algo por el estilo propone Zaffaroni o Jorge Asís, digamos, en el libro el llamado libro Lawfare, que se está implementando en Brasil, ¿no? Es decir, una especie de amnistía para todos. Pero Macri parece muy claro en esto, por lo menos discursivamente, dice: yo no me puedo sentar a negociar este tipo de cosas. Con lo cual está ahí mostrando los dientes, y es muy sintomático que justamente cuando Macri muestra los dientes, se deshace ese acuerdo en el Consejo de la Magistratura por el cual por ahora el kirchnerismo no tiene los 2/3. A lo que alude el macrismo no es, o Juntos por el Cambio, no es al discurso de Macri, que es posterior, esto es contemporáneo con esto, sino al nombramiento de Martín Soria. ¿Por qué? Porque la interlocutora para todo esto era la ministra Losardo. Losardo, Recondo y los bloques. Lo que uno no sabe es si esto es producto del nombramiento de Martín Soria y entonces se rompe, entonces sale Macri a hablar, o si el proceso es inverso. Es decir, Macri intenta posicionarse, rompe acuerdos y, digamos, del otro lado corresponden con este endurecimiento de Martín Soria. Pero el hecho es que, más allá de la sucesión, el mensaje es claro. El problema está, bueno, no me quiero meter tanto con eso, pero el problema está en que el kirchnerismo puede llegar a conseguir los 2/3, igual, por otra vía, no por la vía del acuerdo. Pero dejemos eso. Pensemos en la tercera frase, ¿no? Es decir, las dos primeras frases son frases bastante duras, que en realidad están más bien para marcar la cancha, sobre todo la segunda, está más para marcar la cancha. La tercera es interesante, la que yo tomé, ¿no? Que es ya en la entrevista a La Nata, y es cuando le dice que Perón podría estar en Juntos por el Cambio, ¿no? Y que eso, digamos, provocó un revuelo terrible, sobre todo de un ministro con mucha familia peronista como es Santiago Cafiero. La cuestión es que es cierto. Perón perfectamente podría tomar las medidas que habría tomado Macri, el gradualismo. Perón podría haber hecho un ajuste feroz, ortodoxo, perfectamente. De hecho, el kirchnerismo está haciendo un ajuste ortodoxo y feroz. Recordemos, además, que, digamos, el partido que hoy gobierna, a lo cual está hoy Cristina, gobernó 10 años con Cavallo, y antes de Cavallo estaban los elegidos, los ministros que puso Bungibor, y era el partido de las relaciones carnales y todo ese tipo de cosas, que no era un proyecto neoliberal, pero no es eso lo que ahora quería discutir, simplemente que si uno mira en términos de medidas que ha tomado el peronismo, que ha tomado Cristina, y medidas que el propio Perón podría haber tomado, Perón podría perfectamente estar en Juntos por el Cambio. Eso es así. Ahora, sobre todo porque Perón, digamos, y esto es interesante, en algún momento lo discutiremos, Perón no tenía un programa, digamos, no representaba específicamente, no tenía una representación específica particular. Era lo que llamamos un bonapartista. Entonces, un bonapartista puede ir girando de posiciones. Puede tener una posición muy reformista, lo que se suele llamar progresista, y puede tener una posición muy reaccionaria, recordemos la AAA. Entonces, esta idea de Perón como representante de un reformismo, de un progresismo, es falsa. Perón es un bonapartista, se va acomodando las relaciones de fuerzas. Y justamente ese carácter semiautónomo que parece tener el bonapartista y sobre todo de Perón, hace que justamente lo va liberando de ciertas ataduras para hacer tal o cual política, siempre obviamente dentro de las necesidades de la burguesía argentina, ¿sí?
Y acá hay una cuestión interesante con lo que aparece con Macri, es que a esta baja del albertismo y del gobierno en general, hay que pensarlo en lo siguiente, en el siguiente, como el siguiente proceso. Eh, Alberto gana por un 8%, ¿sí? Más o menos. Es decir, aún haciendo un mal gobierno, Macri retiene el 40%. Es decir, la diferencia entre Juntos por el Cambio y el kirchnerismo y toda la alianza kirchnerista masista es 8%. Con un 5% más, Macri llega al balotaje. Macri incorporó a Joaquín de la Torre, un intendente del conurbano, y seguramente con eso va a tener un peso mayor en el conurbano. Probablemente puede juntar a Randazzo también. Ojo, que está en negociaciones. Entonces, con Pichetto, Randazzo y de la Torre, no sé si nos llega ese 5% que necesita algún que otro gobernador más para llegar a ese 5% que lo ponga en el balotaje. Y una vez en el balotaje, no creo que el peronismo gane, porque digamos, justamente lo que tiene el peronismo es que sus votos en la primera vuelta son los votos definitivos, normalmente, ¿no? Claro. Y no tiene otro lugar donde morder. Uh-huh. En cambio, pensemos en Macri, que puede morder de todo el alza de los libertarios, tipo Milei y Spert, o Gómez Centurión. Pero de todas maneras, esto que esta digamos, irrupción de Macri en la escena pública tiene más que ver con controlar su partido, no tanto con la candidatura presidencial, porque para el 2023, y lo dijo Macri, y tiene razón, falta mucho, falta una eternidad. Muchas cosas pueden pasar, entre ellos, por ejemplo, la renuncia de Alberto. Pero además, por una cuestión que yo le escuché a un analista político, que es muy interesante, los candidatos de la oposición se definen en el último año. ¿No? Si uno piensa en Trump, en Bolsonaro, en Alberto, en Néstor Kirchner, se han definido siempre en el último año, o Daniel Scioli, por ejemplo. Es decir, salvo Macri, que ya venía como jefe de la oposición en forma muy clara, los candidatos se definen, digamos, sobre el pucho. Por lo tanto, digamos, no es que esto que está pasando ahora define el 2023. Primero, otra vez reitero, primero porque falta mucho, segundo, porque los candidatos se definen a último momento, lo cual nos habla de que ya no existen los llamados jefes de la oposición, ¿sí? Uh-huh. Bueno, eso en términos de Cambiemos, ¿no? Ahora, pensemos en el discurso de Cristina. Y acá es muy interesante porque refuerza lo que nosotros venimos diciendo casi desde que empezó el gobierno, pero lo reiteramos hace poco, la idea de ya no el enfrentamiento entre Alberto y Cristina, sino la presidencia de Alberto. El discurso de Cristina muestra que Alberto dejó de gobernar. Primero, el que tiene que dar el discurso del 24 de marzo es Alberto, no Cristina, es decir, el presidente. Y el discurso lo da la vicepresidenta con el gobernador de Buenos Aires y Máximo al lado, y Bernie, muy interesante por en la discusión con Sabrina Frederick, Bernie en primera fila aplaudiendo. ¿Sí? Es decir, ahí hay un apoyo político a Bernie, una clara demostración de que Bernie es de Cristina y que detrás de todos los exabruptos de Bernie está Cristina. Después Cristina toma en sus manos la negociación con el Fondo Monetario. Es decir, Cristina agarra y le pide públicamente 7 meses al FMI para negociar. El FMI le dice que no. Esto también lo anticipamos. Este año el gobierno no va a ningún acuerdo con el FMI, por lo tanto no regulariza su situación y la provincia de Buenos Aires está en default. ¿Sí? Después es interesante cómo incluso Cristina intenta dividir a Cambiemos elogiando a Larreta. Sí. ¿No? Es decir, pero yo me quedé con algunas cosas interesantes del discurso de Cristina,
Y ella se acuerda cuando fue con Débora Giorgi a Las Flores a apretar una reunión con los industriales, y ella dice que lo fue a apretar, ¿no? Que ella lo fue a apretar porque los empresarios tienen que sumarse a la producción y qué sé yo y qué sé cuánto. Pero después cuenta que en esa misma reunión les ofreció 10 millones de pesos con el dólar a 4.20. Ahí Cristina se equivocó y dijo que eran 10 millones de dólares. No, eso era el 1 a 1. Pero no importa. Digamos, le estaba ofreciendo, digamos, si mal no recuerdo, si mal no hago las cuentas, deben ser más o menos 2,5 millones de dólares a esos empresarios. Con lo cual, digamos, uno puede retar a quien quiere, pero si vos querés darme 2,5 millones de dólares, si querés retame todo lo que quieras. Claro, tal cual. Si querés incluso te pongo cara de pobrecito, de dolido. Hasta un cachetazo, ¿no? Acepto. Claro. Es decir, pero muestra un poco cuál es la dinámica del kirchnerismo, si la relación con los empresarios. La relación real es el financiamiento de los empresarios. Ahora vamos a ir un poco a eso también. Después, una cuestión que ya después lo vamos a retomar, que ella habla de Macri y la deuda, de que la empresa de los Macri se benefició con la deuda de la dictadura militar, y se olvida de que el grupo Macri, como grupo empresarial, fue uno de los principales aliados de Cristina. Recordemos a Franco Macri acompañando la comitiva para hacer negocios en China. Y recordemos la pelea entre Franco y Mauricio. Franco diciendo, yo no acuerdo con mi hijo porque yo soy kirchnerista. Entonces, ¿a quién se refiere ella? ¿A la empresa Macri o a Mauricio Macri? No, es decir, la empresa Macri, que es lo que vale, fue aliada del kirchnerismo. Después ella se jactó de estar conectada con el mundo porque recibimos vacunas chinas y rusas. Hay que explicarle a esta mujer que no nos dieron nada. De que a pesar de que les entregamos el acuerdo de los chanchos, les entregamos la hidrovía, le dimos para hacer negocios con las centrales nucleares, no nos dieron nada. Otra perlita que muestra la tilinguería de esta mujer. Recuerda que iba de vacaciones a Nueva York y a Disney, como muestra de que ella no tiene ningún prejuicio con los norteamericanos. Pero vos te das cuenta a qué gente le estás hablando. Es gente que no se puede ir ni a Mar Chiquita. Tal cual. ¿No? Es decir, y lo cuenta como si se fuera, digamos, un fin de semana al Tigre. Sí. ¿No? Es decir, es una obscenidad de mostrar su dinero de una forma que no lo hace nadie de lo que ella critica como la derecha. Después, ella se reunió con Massa 6 horas antes de todo esto y antes de todos estos cambios en el gabinete. Pregunto, ¿quién gobierna? Y otra cosa muy interesante, Massa se la pasaba jugando al golf con Stornelli y con Marijuán. ¿Saben quiénes son? Stornelli, quien sigue las causas por corrupción del kirchnerismo, y Marijuán era quien andaba con las excavadoras en las propiedades de Baez buscando la fortuna de los K. Y lo más, bueno, una cuestión a todo esto, la pregunta es, ¿por qué no nos vacunamos? ¿No? Es decir, estamos en un problema grave, lo dijimos en la columna pasada, es decir, Chile vacunó, si no me equivoco, al 40% entre 30 y 40% de la población y tiene que confinar. Brasil, ni hablemos de Brasil porque es un escándalo. La Argentina va a recibir una segunda ola y no vacunó, si no me equivoco, el 4 o 5% de la población, con 2 dosis. Es decir, vamos a un escenario tipo Chile y Brasil, peor preparado, porque incluso Brasil tiene una mejor vacunación que nosotros. Una explicación breve, la explicación de por qué Chile vacuna bien. Bueno, Chile destinó alrededor de 300 millones de dólares para vacunación. La Argentina, la mitad.
siendo que es una economía mucho más grande que la de Chile. Chile tiene un vacunatorio cada 13.000 habitantes. Argentina tiene uno cada 56.000 habitantes. ¿Sí? 4 veces menos vacunatorios tiene. Y acá la cuestión es esencial. ¿Por qué no compran vacunas? ¿Por qué no hay vacunas? ¿Por qué no las compran? ¿Y por qué no las compran? Primero porque la Argentina está quebrada. Y segundo porque la plata que hay es para mantener la acumulación capitalista. Es decir, evitar una caída mayor. Dos ejemplos. Uno, la Argentina está recibiendo hasta ahora 1.200 millones de dólares por el tema de liquidación de la cosecha y retenciones. Pero las reservas aumentaron solamente 200 millones. ¿Qué quiere decir? Que hay 1.000 millones que se usaron para otra cosa. ¿Para qué se usó? ¿Para comprar vacunas? No. Para planchar el dólar, básicamente para emitirle LELIQs. Es decir, el Banco Central agarra los dólares y los tiene que sacar, entonces, digamos, con esos dólares, con esos dólares emite LELIQs y saca pesos. Y con eso plancha el dólar. Es decir, lo usan para bajar el contado con liqui. ¿Sí? Sí, ahora, Fabián, perdóname, ¿no? ¿Hasta cuándo el gobierno puede sostener esta situación? No sabemos. Pero vos fijate que el 47% de los depósitos de los bancos están invertidos en LELIQs. Uh-huh. Y los intereses de la LELIQs son el 3% del PBI. O sea, ya hay 1.000 millones de dólares que en lugar de usarlos para vacunas, se están usando para planchar el dólar. Sí. Pero hay más. El Fondo Monetario le dio a la Argentina 4.400 millones de dólares, 4.400 millones de dólares, que se supone que es una ayuda internacional para luchar contra el COVID. Uno diría, bueno, usá algo de esa plata, un cuarto de esa plata, para comprar vacunas. No. Se va a usar esa plata para abonar los vencimientos impagos con el Fondo Monetario. Dicho de otra forma, para poder mantener un acuerdo, para mantener el stand-by sin acuerdo, el acuerdo del no acuerdo, por decirlo así, que le permita al gobierno después seguir endeudándose ¿y para qué va la plata? Bueno, ya lo relaté antes. La plata va para sostener el tipo de cambio vía emisión de LELIQs, o sea, básicamente mantener un dólar planchado que permita, que favorezca a los empresarios, en este caso, que necesitan importar. Uh-huh. Y después, bueno, está la cuestión electoral, pero básicamente es eso. Es decir, estamos en esa crisis y vamos hacia eso. Otra vez, reitero, en este escenario el gobierno va a camino a perder en octubre, si es que llega octubre, uno cree que normalmente va a llegar, pero ojo que en julio se agota la liquidación de la cosecha. Entonces, agosto y septiembre van a ser meses fulminantes. Uno cree que el gobierno llega a octubre, no sé si Alberto llega a octubre, el gobierno sí. Claro. Ahora, una sola cosa final que tiene que ver con el 24 de marzo, muy breve. Primero, dale. El kirchnerismo abdicó de la plaza, aunque Cristina no se privó de hablar del 24 de marzo y la dictadura y todo eso. Y yo digo lo siguiente, me cae en ese punto más simpático Macri, y voy a explicar por qué. Macri no se refirió al 24 de marzo, y es lógico. ¿Por qué? Porque es el enemigo. Uh-huh. Es decir, el enemigo, en todo caso Macri festejará, digamos, haber ganado en el 76, Sí. Festejará que hayan matado a los que mataron, Sí. y bueno, pero me parece honesto. Claro, menos hipócrita. Es honesto, es un enemigo que es enemigo. No sé, digamos, es así, el tipo no va a hablar del 24 porque él está de acuerdo con todo eso, había que matar a todos para él y se acabó. Hay un punto que es respetable. Cuando tu enemigo, es respetable. Uh-huh. Obviamente, uno al enemigo lo quiere destruir. Sí, seguro. ¿No? Pero, ahora, esto del peronismo, recordando el 24 de marzo, me suena
a los nazis conmemorando el Holocausto. Y claro, me parece insultante, a eso me refiero. Sí, te entiendo, comparto tu Porque opinión. el peronismo empezó matando antes del 76, que ya es otro problema. ¿Por qué conmemoramos el 24 de marzo del 76 y no conmemoramos todos los asesinatos perpetrados por el peronismo, en la AAA? Sí. O sea, esos no son desaparecidos, ¿no? Absolutamente. Ese es un problema grave. Es decir, hay muertos de primera, compañeros muertos de primera y compañeros muertos de segunda. Ujú. El peronismo hizo todo eso. El peronismo le dio el decreto para que los militares hagan lo que hicieron. El decreto queda muy claro que lo hizo Luder, que además fue el candidato a presidente en el 83. Fue el partido que propuso la amnistía. Recordemos que el peronismo proponía la amnistía a los militares. Gobernaron 23 años y todavía nos hablan de la impunidad. Ujú. Bueno, al margen de todo lo que hicieron. Es decir, esto es lo que a mí me subleva. No me molesta que Macri no conmemore el 24, no me molesta porque él es eso. Ahora, el peronismo es realmente insultante. Lo mejor que podría hacer el peronismo para respetar a todos los muertos, a todos los compañeros, es callarse la boca. Y irse con Macri y, digamos, en todo caso, festejar. Porque ese es el lugar del peronismo. Dos cosas más, la memoria. Yo estoy en contra de la memoria. Yo no hago memoria, hago ciencia. Y ciencia para entender lo que pasó, explicar lo que pasó, y para tomar de lo que pasó lo que me sirve para el futuro. Muy claro, la memoria es lo exótico, lo esotérico. Es decir, voy a ver, la memoria es básicamente de qué color son los calzoncillos de San Martín. ¿No? Es decir, agarrar y decir, bueno, me agarro un hecho y traigo un hecho del pasado al presente. ¿Para qué? ¿No? Es decir, lo importante no es agarrar un hecho, lo importante es explicar un proceso. Absolutamente. Explicar si ese proceso tiene una vigencia en la actualidad o no. La idea de que si recordamos no vuelve a pasar. Primero, eso es falso. Sí, sí. No vuelve a pasar si cambias las condiciones por las que eso pasó. Ujú. Primero. Segundo, ¿es algo que pasó o es algo que está pasando? Bueno, otra barbaridad es el término nunca más, ¿no es cierto? Me parece que eso lo absorbió la realidad. Es decir, ¿qué fue en los 70? La burguesía defendiendo su sistema, matando a quienes se oponían al sistema. Por lo tanto, defendiendo el capitalismo. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? El dominio del capitalismo. Ujú. No es algo que pasó, es algo que está pasando. Lo que en todo caso pasó es la guerra. Es decir, el intento de hacer una revolución que fracasó. Eso pasó, en todo caso, pero el elemento de los 70 más importante, es decir, la dominación de la burguesía y la explotación y la represión, está pasando. Por último, en ese sentido, contra esta idea, hay un concepto, no me quiero poner en intelectual, pero hay un concepto de Walter Benjamin que se llama Jetztzeit. Jetztzeit significa, es todo lo contrario de la idea de la memoria. Jetztzeit significa el tiempo ahora. Es decir, lo que es necesario ahora. ¿Y eso qué es? Que nosotros del pasado vamos a buscar aquello que nos sirve para el futuro, aquello que nos explica el futuro, aquella parte del pasado que nos explica el futuro, que nos ayuda a construir el futuro. Entonces, esta idea de Jetztzeit se opone obviamente a la memoria, y eso es lo que uno reivindica. Por último, y ya terminamos, el tema de derechos humanos. Es lo peor que hay, el tema de los derechos humanos. ¿Qué es la reivindicación de los derechos humanos? Voy a ser muy sencillo porque tengo poco tiempo. Mira, vos querés gobernar el país, gobernalo. Vos querés explotar a la clase obrera, explotala. Vos querés que funcione el capitalismo con la ganancia, la empobrecimiento, hacelo. Lo único que te pido es que no me pegues. Eso es reformismo puro. Eso no quiere decir que uno, cuando le pegan a un compañero, o reprimen a un compañero, uno va y no pide que eso cese, no trata de pararlo. Pero acá estamos hablando de qué es lo que uno explica en función de cómo funciona una sociedad. Tal cual. Y qué perspectiva le da uno a una fecha como esta. No es, no me pegues. Sí. No, es Sí.
¿Qué es lo que nosotros queremos? Además, nosotros queremos, no vamos a hablar de pegar o no pegar, porque nosotros le vamos a pegar a ellos, por decirlo así. Claro que sí. Bueno, los derechos humanos como pragmatismo, ¿no? Indefectiblemente. Pareciera que en democracia no existiera el terrorismo de Estado, por ejemplo, entre tantas otras cosas. Todo Fabián, Estado es terrorista. El problema tal es cual. a quién representa y Exacto. contra quién ejerce el terror. Exactamente. Bueno, la Digamos, hay experiencia... un punto en el cual hay cierta gente que no va a querer entregar, digamos, su empresa, su riqueza, y bueno, va a haber que algún elemento de violencia va a haber que ejercer. Absolutamente. Y la experiencia nos marca que en estas épocas democráticas, y tomemos como base, si querés, desde la última dictadura cívico-militar a esta parte, también están signadas por el terrorismo de Estado, en todas sus gestiones. Eso es así, un Estado es terrorista. Justamente la pregunta es, ¿a quién defiende? ¿A quién reprime y para qué lo hace? Exactamente. Pero el punto es, lo que los socialistas queremos terminar no es con la represión. Los socialistas queremos terminar con el capitalismo. Y en la medida en la cual no decimos eso, y solamente le pedimos al Estado que no nos pegue, nos transformamos en reformistas. Bueno, nosotros estamos ubicados en otro lugar igual al tuyo, diferente al tuyo, ¿no, Fabián? Sí. También le decimos que no a la represión y también le decimos que no, creemos en la memoria, la verdad. No en la memoria del cerebro mágico, Sí. sino en una memoria, si querés, más emparentada con lo que vos decís, asociando a la ciencia y a la razón sobre todo. Bien. Fabián, te mando un abrazo y nos reencontramos el próximo viernes. Un gran abrazo, Gustavo. Fabián Harari y su columna Un Mundo